¿Qué tal, clase? Espero que se encuentren muy bien, que estén cómodos para empezar la lección del día de hoy, en donde seguiremos hablando de la tabla periódica, de cómo podemos utilizarla o interpretarla para obtener la información de los elementos químicos. Y pues aquí empezamos. Los elementos químicos están organizados actualmente en orden creciente de su número atómico. Este número nos aporta la información sobre la cantidad de protones que tienen los átomos de este tipo. Por ejemplo, el carbono tiene un número atómico de 6, significa que tiene 6 protones en su núcleo, y la plata un número atómico de 47, es decir, 47 protones en su núcleo. Los protones son un tipo de partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo de los átomos y tienen carga positiva. Los electrones son otra partícula subatómica que aporta carga eléctrica, pero de tipo negativa. Si los átomos son neutros, su carga total es de 0. Eso quiere decir que la cantidad de cargas positivas y negativas debe ser igual para equilibrarse. En cada casilla de la tabla periódica también se indica la masa atómica. Este número nos da la información de la cantidad de partículas que existen en los núcleos atómicos. Es decir, nos indica la cantidad total de protones y neutrones. Por ejemplo, el mercurio tiene una masa de 201. Significa que el número de neutrones más el número de protones es igual a 201. Si sabemos que el número atómico del mercurio es de 80, eso equivale a que tendrá 80 protones, con lo que basta una simple resta para calcular el número de neutrones en un átomo de mercurio, que sería de 121. En realidad, entre los átomos del mismo tipo existen diferencias de masa, debidas a la variación en la cantidad de neutrones. Estos átomos son conocidos como isótopos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene 3 isótopos. El protio, que no cuenta con neutrones, y su masa es de 1. El deuterio, que tiene un solo neutrón, por lo que su masa será de 2. Y el tritio, que tiene 2 neutrones, por lo que su masa total será de 3. Además, la tabla periódica en conjunto muestra también una tendencia por zonas. Los elementos del lado izquierdo son predominantemente metales, como el calcio. Conforme te mueves a la derecha, pasas por los metaloides, como el silicio, y terminamos con los no metales, como el yodo. A las filas que forman la tabla periódica se les llama períodos. Existen 7 en la tabla periódica. Los elementos que comparten una fila también compartirán el mismo número de orbitales en sus átomos. Los orbitales son las zonas por donde se mueven los electrones. Entonces, los elementos del período 1, como el hidrógeno y el helio, tendrán un solo orbital en sus átomos, como aquí observamos. Las columnas de la tabla periódica se llaman grupos. Existen 18. Los elementos de un grupo comparten las propiedades químicas. Esto se explica porque contienen el mismo número de electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el orbital más externo de los átomos. Estos electrones son los más importantes para formar moléculas, pues dependiendo de la cantidad de estos formarán uno u otro tipo de moléculas. Por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Según la regla del octeto, necesitará adquirir 2 electrones de valencia, los cuales puede robar de otros átomos. Si los roba al sodio, que se encuentra en el grupo 1, se requerirán 2 átomos de este tipo, pues cada uno tiene solo un electrón de valencia. El compuesto que forma estos átomos es el óxido de sodio. En cambio, el magnesio se encuentra en el grupo 2, lo que significa que tiene 2 electrones de valencia, por lo que el oxígeno solo requeriría uno de estos átomos para completar su octeto, por lo que el compuesto resultante será óxido de magnesio. Por último, los elementos también se encuentran por zonas que se denominan familias. La primera familia corresponde a los metales alcalinos, que son los elementos del grupo 1. Todos
Todos estos tienen un solo electrón de valencia y todos reaccionan violentamente con el agua. La familia de los alcalinotérreos se ubica en el grupo 2. Tienen 2 electrones de valencia, son más duros que los alcalinos y reaccionan fácilmente con los llamados halógenos. Los metales de transición se ubican en los grupos del 3 al 12 y son metales de alta dureza que se pueden combinar entre ellos para formar aleaciones como oro y plata que forman oro blanco. Algunas familias son llamadas con la raíz del nombre del primer miembro, por ejemplo, los carbonoides y los nitrogenoides. De esta forma se entiende que los elementos que forman estas familias son muy parecidos al carbono y al nitrógeno respectivamente. Los elementos del grupo 17 forman la familia de los halógenos. Es el único grupo que contiene elementos en sus 3 estados de agregación a temperatura ambiente. La familia de los gases nobles se ubica en el grupo 18, que tienen 8 electrones de valencia. Al ser su último orbital lleno, su reactividad química es muy baja, y cuando una corriente eléctrica los atraviesa, emiten un color diferente. Las familias de los actínidos y lantánidos se muestran por separado en la tabla periódica para una mejor visualización. Se ubican en los periodos 6 y 7 respectivamente, siendo el plutonio el elemento más pesado de manera natural y se encuentra en la familia de los actínidos. Y con esto acabamos por el video de hoy. Comenta qué te ha parecido este video y no olvides hacer tus tareas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.